Damos la bienvenida al director del Servicio de Rentas Internas, el economista José Luis Vázquez. Le damos la bienvenida, economista Vázquez, y quisiéramos conocer cuáles son las expectativas en el Servicio de Rentas Internas sobre lo que presentará como reformas tributarias Guillermo Lasso. Pero quizá para crear el escenario más adecuado para conversar sobre este tema, infórmenos cómo se va cerrando la situación tributaria en estos días finales del gobierno. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 4 primeros meses del año aquí en la provincia de La Azuay? Muy buenos días, estimado Gustavo, estimada Rosana, pues un gusto saludarles y un gran saludo pues a toda la ciudadanía que nos escucha en este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, pues vamos cerrando ya la gestión de este gobierno. Tenemos ya las cifras cerradas al primer cuatrimestre, enero-abril del año 2021, que son cifras alentadoras dentro de la situación complicada que vive el país, pues estamos comparando un año 2021 frente a un año 2020, por no decir el más complicado de la historia del país, en donde tuvimos un déficit cercano al 8% del PIB. Entonces, claro, lo que se espera, por supuesto, es que este año 2021 tengamos un crecimiento con respecto a al año tan complicado como fue el año 2020. Y con eso no quiero decir que el año 2021 sea más sencillo. Es un año que esperamos que exista la recuperación, que esperamos que se dinamice la economía, pero como vemos, la ciudad, el país está confinada los fines de semana, está con un toque de queda que va desde las 8 de la noche. Entonces eso, por supuesto, tiene una implicación severa en la economía ecuatoriana. Por supuesto, primero estará la salud de los ecuatorianos, estamos de acuerdo, pero no podemos negar en que eso impacta a nuestra economía, impacta a algunos sectores económicos, como es el comercio, por ejemplo, el turismo, la hotelería, en donde vemos que las cifras todavía no se reactivan, y esperemos más bien que el tema de vacunación venga teniendo una mejor activación por parte del gobierno y del siguiente gobierno, por supuesto, como se ha ofrecido, porque de ello depende la anhelada recuperación económica para que ya tengamos mejores cifras. Sin embargo, las cifras en el Azuay, pues, primeramente, bueno, a nivel nacional hemos cerrado con 4.874 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa un crecimiento del 1% con respecto a lo obtenido el año anterior, en el año 2020. Está hablando usted de los primeros 4 meses de este año. Así es, los primeros 4 meses, enero-abril, se ha cerrado ya la recaudación y tenemos un crecimiento a nivel nacional que es del 1%. Tenemos recaudación importante en lo que respecta a impuesto a la renta de personas naturales en el mes de marzo, y también la renta de personas jurídicas en el mes de abril, considerando, por supuesto, que fue la declaración de renta del año 2020 la que se declaró en este ejercicio. Y claro, un año 2020 tan complicado que no esperábamos mayor crecimiento. Se ve reflejado en un 1% a nivel nacional, pero vamos viendo las cifras a nivel local. En Azuay, en Cuenca, Azuay siendo la tercera ciudad en aporte a recaudación a nivel nacional después de la provincia de Pichincha y de Guayas, pues hemos obtenido una recaudación de 256 millones de dólares. ¿Qué significa esta cifra, estimado Gustavo? Significa un crecimiento del 22% con respecto al obtenido el año anterior. Entonces, es una cifra alentadora. Hemos cumplido la meta de recaudación. Tenemos impuestos que merecen ser resaltados, como son, por ejemplo, las retenciones en la fuente, en donde existe crecimiento del 23%. El impuesto a la renta de personas jurídicas de sociedades, también, pues prácticamente, si bien no tuvo un crecimiento sostenido, pero se mantiene con lo recaudado el año anterior. Economista, en lo que sí hemos tenido, ¿cuánto ha influido, muy buenos días, este cambio que hubo del pago del 2% a los microempresarios? Recordamos que hubo una serie de pronunciamientos, de reclamos, sobre todo de personas que estaban siendo consideradas dentro de esta norma, y que incluso se ha venido solicitando que este pago que hay que hacer de este 2% sea reformado.
Sí, efectivamente le tenemos a la cifra. Bueno, como les decía, en personas naturales obtuvimos de esos 256 millones en personas naturales en el régimen normal, obtuvimos una cifra muy cercana a los 7 millones de dólares, que significa un crecimiento del 2%. 22 millones de impuesto a la renta a sociedades. Y ahí llegamos a la pregunta, estimada Rosana, pues el régimen de microempresarios, ¿cuánta recaudación le dio a la SUAY? De esos 256 millones, pues hemos obtenido 3 millones y un poquito más, 3 millones 300 en lo que respecta a microempresarios. Recordemos a la ciudadanía, el régimen de microempresarios, pues fue aprobado hace más de un año ya por la Asamblea Nacional después de una propuesta, por supuesto, del Ejecutivo, y conlleva pues un objetivo que es la simplificación de las obligaciones tributarias. En este sentido, las obligaciones del IVA, del ICE, del impuesto a la renta, pues en el caso del IVA, lo que se venía haciendo de manera mensual, pues se ha convertido de manera semestral. La mayoría de contribuyentes que eran agentes de retención ya no lo son, lo cual sí simplifica su actividad tributaria. Sin embargo, tenemos una tarifa del 2% a los ingresos. Esa es la parte que debe discutirse, que debe conversarse, pues eso es lo que ha traído quejas por parte de muchos empresarios, microempresarios, emprendedores. Hay que resaltar que esta ley estuvo vigente desde enero del año 2020. A ese momento no existía pandemia en el país. La pandemia penosamente llegó con fuerza a partir del mes de marzo o abril. Y claro, una vez ya aprobada esta ley con un escenario distinto, pues claro, vemos los resultados que, si bien se transparentan en una recaudación positiva de más de 3 millones de dólares, eso no quita que el nuevo gobierno, como así lo ha ofrecido, va a revisar este régimen de microempresarios. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que veamos un régimen que cumpla con el objetivo principal, que es la simplificación de las obligaciones tributarias, que no sea un dolor de cabeza el cumplir con los impuestos del SRI, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también necesitamos de esa recaudación tan importante en estos momentos tan difíciles que vive el país. Todos debemos es muy importante, aportar. y esto lo hemos discutido con usted, economista Vázquez, en otros espacios, de que los impuestos tengan una lógica. Esto el propio presidente elegido de Ecuador ha señalado que este impuesto a los microempresarios, sobre todo en los casos en los cuales no hay utilidades en la empresa, no debería darse, pues la filosofía del impuesto a la renta es eso, a la renta, no a los ingresos. Bueno, ahí tendríamos que analizar algunas situaciones. Existen regímenes que pueden conllevar un impuesto al ingreso o simplemente el derecho de estar en ese régimen pueda significar que el beneficio que se está dando en la simplificación tributaria conlleve a que por lo menos se pague algo al Estado. Habrá que analizar si es que ese 2% es el adecuado, posiblemente no en este escenario de pandemia, posiblemente que sea un régimen, por ejemplo, voluntario. O, como usted bien lo dice, estimado Gustavo, que se grave a la utilidad. ¿Por qué digo esto? Porque sí tenemos un régimen que es el RICE. El RICE es un régimen para los más pequeños empresarios que ha tenido éxito, digamos, de alguna manera, porque ¿en qué consiste el RICE? Pues en que simplifica las obligaciones tributarias y no realizan los contribuyentes ninguna declaración. Se olvidan de retener, no hacen declaración alguna, pero claro, ¿cómo compensamos esa situación? Con una cuota mensual, que grava obviamente una cuota de acuerdo a la actividad económica y al monto de los ingresos que tiene el contribuyente. Si el contribuyente pasa de ese nivel de ingresos, pues paga una cuota mayor. Y nos ha ido bien, porque más bien la gente y los contribuyentes que le ven como a una situación muy complicada el cumplir impuestos, al ver el RICE, ven que se facilitan las obligaciones tributarias y están de acuerdo con contribuir esa cuota al Estado. Entonces, vemos que en ese caso ha funcionado. Acá, pues, se pretendía tener una idea algo similar, que se simplifiquen las obligaciones, que ya no existan esas retenciones, que obviamente le quitan también al Estado liquidez mes a mes, pero de otra manera tenemos que buscar que se compense esa parte tributaria. Ahora, el RICE está dirigido a un sector económico muy pequeño, incluso más pequeño que lo de los microempresarios.
Correcto, el RISE está dirigido a los más pequeños contribuyentes, son aquellos que tienen ingresos hasta $60,000 en el año, y es positivo para cuando uno recién va a poner un negocio, va a poner la tiendita y voy a iniciar con un comercio. Si me va bien, pues en algún momento pasaré al régimen siguiente, y si es que no, pues me quedaré en el régimen del RISE. Pero en el caso de microempresarios, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el siguiente gobierno tiene que analizar este tema que de alguna manera ha golpeado, digamos, en la tarifa del 2%, en especial por el tema de la pandemia. Los sectores económicos han sido muy afectados, y esta ha sido una de las ofrecimientos del presidente electo para ya el día 24 tener ya algunos anuncios en materia tributaria. Recordemos que son propuestas que hace el Ejecutivo, y habrá que ver también el Legislativo cómo se va armando, como para ver si se aprueban todas las propuestas que se realicen el 24. No tenemos mayores... Antes de entrar en detalle y especular, diríamos, o hacer previsiones sobre lo que pueda venir, economista Vázquez, hay criterios sobre los impuestos actuales en Ecuador, sobre la denominada presión tributaria, y este es un tema recurrente en el cual no hay acuerdos entre los analistas. Unos dicen que Ecuador tiene una presión tributaria demasiado alta, otros dicen que sigue baja con respecto a otros países vecinos, países en Latinoamérica. Pero acabamos, para tomar un dato fresco, de entrevistar a un experto de la Universidad SEC, y él señala que un reflejo indirecto de esto puede ser la inversión extranjera, y que Ecuador está muy deficitario en esto, que apenas tiene un 0,7% del PIB de inversión extranjera, comparado con un 2,5% que es el promedio de la región, y él atribuye a que en Ecuador hay demasiada carga tributaria, de que no es un escenario atractivo para los inversores. Bueno, habrá que analizar algunos puntos. Yo creo que sería importante analizar impuesto por impuesto, ¿no es cierto? No tenemos todavía esta propuesta de cambios de la ley de régimen tributario, de la ley de comercio, ¿no es cierto?, del Código Orgánico de Producción. Entonces, analicemos, por ejemplo, el IVA. El IVA, ¿cómo le vemos actualmente con una tarifa del 12%? Una reducción, un aumento del IVA, ¿qué significa? Pues significan $500 millones. Entonces, si ofrecemos o vamos a tener la idea de bajar el IVA, por ejemplo, 2 puntos, hablamos de que vamos a tener que compensar esos $1.000 millones de alguna parte. Y de igual manera, pues, si es que vamos a subir, si bien significa un aumento de la recaudación tributaria, lo cual es positivo en un impuesto indirecto, que no es el más justo, porque no va a gravar a los que más tienen, sino que va a gravar a toda la población, pero es fácil de recaudar. Tenemos que también observar la situación en la que se encuentra el país. El país se encuentra en una situación de pandemia, no tiene reactivación económica todavía, y claro, gravar un impuesto en este momento, desde mi punto de vista, humildemente no es lo más recomendado, un aumento del IVA. Sin embargo, una disminución tampoco le veo posible. Entonces, claro, lo que se escucha de acuerdo a la propuesta es que podamos focalizar esa baja del IVA, pero solamente a los feriados, por ejemplo. Entonces, ahí es una idea importante, interesante, nueva, que se la tiene que analizar, pero también ya tenemos que estar en los puestos ya operativos, como para ver si es que los sistemas nos permiten hacer esa baja solamente por 2 o 3 días, porque caso contrario, nosotros al momento pues manejamos ya muchos contribuyentes que tienen la facturación electrónica, que va a implicar que esos 3 o 4 días ajusten sus sistemas, que toda la parte operativa de formularios, de anexos del servicio de rentas internas tenga que cambiar. No digo que sea algo imposible, pero posiblemente tome un tiempo hasta adaptar la parte operativa en esta idea de focalizar el IVA para los feriados, lo cual sería positivo. ¿Qué tipo de medidas cree usted que van a venir con Guillermo Lasso, economista Vázquez? ¿Se han hecho interconsultas quizá con el actual servicio de rentas internas, con ese equipo que está trabajando la propuesta que probablemente la dará a conocer ya el 24 de mayo el nuevo presidente de Ecuador?
Bueno, lo que hemos sabido y que es de conocimiento público es que tenemos ya al ministro de Economía y Finanzas, el economista Cueva. Sin embargo, hasta el momento no tenemos conocimiento de quién será la persona que venga de director general del Servicio de Rentas Internas, peor aún, de directores zonales. Estamos a la expectativa, estamos a la espera, porque por respeto y por supuesto la ciudadanía estamos prestos para realizar esta transición de manera ordenada. Lo que sí podemos comentarles es que existen en el alto nivel, por parte del economista Mauricio Pozo, el ministro de Economía, y el nuevo ministro, pues ya conversaciones con los equipos de trabajo para matizar, digamos, estas propuestas que se las realizaron ya, pero que se tienen que ver si en la práctica son factibles y en qué momento se las puede dar, ¿no? Por ahí, pero es importante también el tema que ha mencionado, el tema de eliminar las exenciones, las rebajas tributarias, ¿no es cierto? Tenemos un abanico de exenciones en la norma tributaria, en la ley de régimen tributario, a partir del artículo 9 de la ley de régimen tributario, que posiblemente tienen que ser examinadas, pues son rebajas, son exenciones, por ejemplo, del impuesto a la renta, que posiblemente no estén cumpliendo el objetivo, es decir, atraer empleo, como usted decía, la inversión extranjera, que es importantísima, pero posiblemente se estén beneficiando empresas que no son las que se quieren, ¿no es cierto? Aquellas que den empleo, que den recaudación, por supuesto. Entonces, si es que tenemos una exoneración del impuesto a la renta de 5 años, de 10 años, estamos hablando de que no percibimos impuestos. Entonces, yo creo que más bien el inversionista lo que va a buscar, más allá de que le rebajen los impuestos, porque la presión fiscal es importante, pero yo no creo que sea Ecuador el país donde la carga impositiva sea de las mayores de América Latina. No lo es. Un IVA del 12% no lo es. Un impuesto a la renta de 25% tampoco lo es. No lo digo que haya que revisarlo, pero... Claro, pero no nos quedemos solamente en estos dos impuestos, que sí son los más importantes. Hay tributos y en ocasiones, sobre todo antes de las campañas electorales, se habla de estos temas. Recordamos actores que nos han hablado de que en Ecuador los contribuyentes tienen que pagar hasta una treintena de impuestos, y todo esto, algunos muy pequeños, van sumando. Y quizás vale la pena sumar a esto no solamente la cantidad de impuestos, sino todos los trámites que un emprendedor, un microempresario, un empresario, cualquier profesional tiene que hacer. Realmente son muchos los pasos que hay que cumplir, son trámites complejos que además han tenido de una manera sostenida cambios que generan además confusiones también en los ciudadanos. Entonces, quizás de la mano va todo el tema de la burocracia y la tramitología. Sí, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que el nuevo gobierno tiene que mirar, obviamente, no solo los dos impuestos, IVA y renta, que son los más importantes. También se ha mencionado el impuesto a la salida de divisas. Estamos de acuerdo. Un impuesto del 5% a la salida de capitales, que obviamente no es atractivo para ningún inversionista, pues no. Entonces, más bien ahí la propuesta es rebajar el impuesto de manera gradual, lo cual es correcto. Más que nada, y hablamos gradualmente, y creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido, de que el ISD representa el tercer impuesto de importancia a nivel nacional, es decir, casi $1.000 millones percibe el Ecuador ya por este impuesto a la salida de divisas. Entonces, bajarlo de una sola, pues, representará, obviamente, y afectará al presupuesto general del Estado, y de difícil compensación, porque esa reactivación económica, si es que mañana bajamos el ISD, no será inmediata. No será inmediato, tomará su tiempo, tomará posiblemente meses o posiblemente un año a que esa reactivación vuelva. Entonces, la propuesta de Guillermo Lasso en el sentido de bajar el ISD de manera gradual o progresiva estaría en el camino correcto desde mi punto de vista. Sin embargo, habrá que ver cómo compensamos esa rebaja de impuestos. Pero, estimada Rosana, usted tiene mucha razón. Yo creo que el próximo gobierno tiene que trabajar sobre 3 ejes fundamentales. El primero es la simplicidad administrativa. Estamos completamente de acuerdo. Este gobierno ha trabajado, el Servicio de Rentas Internas, nuestra máxima autoridad, ha puesto el mayor de los énfasis en realizar esta simplicidad que venga acompañada de una mejora tecnológica. Esta administración ha cambiado, pues,
equipos tecnológicos que venían desde el año 2005, si no estoy mal, y claro, hubo esa reingeniería digital tan importante a inicios de este año, pero claro que conllevó intermitencias en el sistema y que hoy en día pues nos permiten tener la seguridad de que vamos a avanzar con mejor tecnología. Los formularios al 100%, las declaraciones las tenemos hoy en día. Antes demoraban 30 minutos hacer una declaración del IVA, por ejemplo, ahora el promedio más o menos de 5 a 7 minutos, en donde tenemos que trabajar en menor número de requisitos, menor número de trámites, papeleos, por supuesto. Ahora que estamos en este mundo electrónico, especialmente por la pandemia, por ejemplo, estamos realizando nuestros trámites electrónicos. Alguien que quiera sacar el RUC, por ejemplo, lo puede hacer 100% en línea. Sin embargo, necesita esta firma electrónica que es importante. Entonces, necesitamos que sus precios de las firmas electrónicas bajen para que el contribuyente pueda acceder. Y también esos formularios que lo llena el contribuyente, si bien se está trabajando, que sea un formulario inteligente. Es decir, si es que yo voy llenando el formulario de actualización del RUC, que me vaya ya avisando el sistema si es que yo ya tengo un error y con ello pues tener la certeza de que mi trámite va a prosperar y va a ser atendido en el menor tiempo. Entonces yo creo que la parte de la simplicidad, requisitos, es algo muy importante por donde tiene que caminar el siguiente gobierno, no solamente con el SRI, sino con todas las instituciones públicas. Por otro lado, pues... ¿Cuál es, economista Vázquez, si me permite una pregunta, su criterio sobre ciertos rubros que a todos los ecuatorianos, a todos los ciudadanos nos toca eventualmente pagar, como es el de la matriculación vehicular? Un rubro que ha venido sufriendo distorsiones con el tiempo. Creo que solamente aquí en Ecuador se pueden pagar valores que superan los $2,000 por matricular un vehículo, y son políticas que no necesariamente han venido, como se dan en otros países, de la mano con una política de Estado medioambiental que quiere menos vehículos, por ejemplo, o una política para invertir eso en mejores carreteras, en mejor señalización, cosas que no lo vemos por acá, por el país. ¿Cómo ve usted este tema de la matrícula de vehículos, que es otro impuesto y muy oneroso que pagamos los ciudadanos? Sí, estimadamente, realmente es un impuesto o un conjunto de impuestos, digamos, de tasas que paga el contribuyente y que, claro, hay que diferenciarlos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos los impuestos que maneja el Estado ecuatoriano, el impuesto a los vehículos motorizados, que yo creo que es un impuesto que está correcto, porque grava la capacidad contributiva del contribuyente a quien tiene un vehículo y que, claro, grava al avalúo del vehículo. Es decir, si yo compro un vehículo muy caro, de lujo, va a gravar mucho más, especialmente en los primeros años, porque obedece a una depreciación, a un desgaste de ese bien, y claro, después posiblemente del quinto año tenga ya un valor mucho menor. Entonces, si es que yo compro un carro usado, por ejemplo, que no es un carro de lujo, no vamos a tener un impuesto mayor, no vamos a tener un impuesto alto. Entonces, yo creo que ese impuesto, y que se lo ha manejado ya por muchos años, el impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados, que claro, vamos a ver cifras altas en carros nuevos, especialmente en vehículos pues que superan los $30,000. Vehículos ahí vemos motorizados que vienen también ya sujetos a altísimos impuestos. Aquí un vehículo en términos generales cuesta el doble que en países con economía más abierta. No tenemos que ir siquiera a Estados Unidos o a Europa, a los grandes productores. Comparemos los precios de vehículos con el vecino país del sur, con el Perú. Correcto. Pero yo podría ahí acotar que no se debe al impuesto a los vehículos motorizados y ya le vamos a ver claro, a qué se debe, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué otro? Teníamos el famoso impuesto verde, ¿no es cierto? El impuesto a la contaminación vehicular. Entonces, ese impuesto, estamos de acuerdo que era un impuesto que distorsionaba la economía, que no obedecía a una capacidad contributiva. Una persona que tenía un carro grande, una Blazer 4x4, pero antigua del año 81 y que posiblemente no esté en la capacidad pues de cambiar su carrito, sino más bien ya lo tiene ahí para, a pesar de que consume gasolina, pues lo tiene ahí para su familia, pues no es cierto, es el carro que más pagaba porque tenía dos factores que se tomaban en cuenta para el impuesto. El primero, pues, el cilindraje, un carro de un cilindraje de 4,000, de 5,000 centímetros cúbicos. Y segundo, pues, el año, ¿no es cierto? Al ser antiguo, grababa más. Entonces, yo creo que lo correcto fue eliminar este impuesto por más recaudación que nos dé al Estado, eliminar porque no estaba bien concebido. Por supuesto, habrán impuestos que tienen que ir para ayudar
a mitigar el tema ambiental. Por supuesto, los impuestos también están para eso. Sin embargo, este impuesto no obedecía y no cumplía, pues, el objetivo principal. Entonces, ese impuesto a la actualidad, digamos, en la actualidad no existe, ya no está dentro del rubro de impuestos que pagan. Vamos viendo los impuestos. Entonces, esos son los impuestos que maneja el Servicio de Rentas Internas, pero existen, claro, más impuestos que vienen por parte del municipio. Por ejemplo, un impuesto al rodaje, vienen también las tasas de la ANT, tenemos también cuando vamos a hacer la matriculación, el Cuenca Aire, cuando vendemos un vehículo usado también se grava el 2 por 1000, me parece. Entonces, claro, en conjunto ya representan bastante dinero para los ecuatorianos. Eso por un lado, y habrá que revisar entonces en conjunto tanto GATS como gobierno, si es que se puede reformar en algo esta parte. Pero el impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados, que es el principal que lo tenemos como servicio de rentas internas, sí grava a la capacidad contributiva del contribuyente. Es decir, si yo tengo un carro de lujo, va a gravar más. Si es que yo tengo un carrito usado que es de años atrás, pues va a gravar un valor residual. Pero claro, hay que analizar las otras tasas de impuestos. Seguramente. Sí, exactamente. Pero por otro lado, estimado Gustavo, y usted tiene razón, ¿cuáles son aquellos? Yo quiero comprarme un carro, ¿no es cierto? Que no sea de lujo, pero un carrito de trabajo. ¿Por qué aquí es más caro que en otras partes? Por supuesto, los aranceles, por supuesto, el IVA que también se lograba, y también aquí este impuesto que yo creo que merece ser revisado, que es el impuesto a los consumos especiales, el ICE. El ICE grava o debe gravar, pues, aquellos bienes de lujo, suntuarios, y también algunos otros, ¿no es cierto?, del consumo. Entonces, este ICE, al tener una importación de vehículos, también encarece, pues, ya el valor, el precio final del cliente, ¿no es cierto?, de la persona interesada en adquirir un vehículo. Entonces, yo creo que el ICE, y además que tiene una fórmula que es bastante compleja, muy técnica de entenderla, que deja muchas subjetividades al momento de aplicarlo, yo creo que merece ser revisado, porque tenemos un ICE a las bebidas alcohólicas, un ICE a los perfumes, un ICE a los vehículos, a la telefonía celular, por ejemplo. Si bien da recaudación y es el cuarto impuesto de mayor importancia, entiendo y debo decir que sí merece ser revisado, especialmente en la manera de su cálculo. Debe ser más simple de aplicar. El tiempo se nos ha agotado, economista Vázquez. Realmente hay muchas aristas, muchos temas aquí que tratar y mucho trabajo que tienen los analistas externos y tendrá el Servicio de Rentas Internas en el gobierno de Guillermo Lasso. Se tienen que simplificar muchas cosas en Ecuador, reducir el número de impuestos, también reducir impuestos como medidas contracíclicas para un país que necesita ponerse en mejores vías de desarrollo. Sus recomendaciones finales para nuestros oyentes, economista Vázquez. Gracias, estimado Gustavo. Sí, la verdad nos quedó muy corto el tiempo, son muchos los ámbitos de que podemos topar, pero nada más el mensaje final, que estamos a las órdenes ya en esta fase final de gobierno para hacer la transición de manera ordenada, como se debe, como debe ser la parte democrática. Estamos a la espera, pues, de las nuevas autoridades y a las órdenes para poder transmitir cómo queda, pues, la institución ya aquí en la zona 6. 3 ejes institucionales que se deben trabajar: simplicidad administrativa, la lucha contra el fraude, la evasión fiscal, por supuesto, esto tenemos que fortalecerlo, y el fortalecimiento de la imagen institucional. Yo creo que son 3 ejes fundamentales por los cuales debe trabajar el siguiente gobierno, y que por supuesto le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias al economista José Luis Vázquez. Él es el director zonal 6 del Servicio de Rentas Internas.